Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. Es viernes 7 de junio y el día viene, con bochorno y ojo porque este fin de semana va a haber un cambio radical del tiempo. Hoy van a bajar las temperaturas en el sur y a lo largo del fin de semana lo harán en toda la península. Una dana va a provocar lluvias este viernes en el oeste peninsular y mañana sábado en parte de nuestros territorios y el domingo en la mitad norte. Mañana cuenten con 10 grados menos que hoy en gran parte del centro y del oeste. Y en la zona centro y en la mitad norte las lluvias pueden ser abundantes y también con tormentas y granizo. Hoy en La Coruña 23 grados de máxima, en Madrid 35, 27 en Barcelona, 24 en Bilbao y en Valencia para este día esperamos 29 graditos. Así que ahí lo tenemos. ¿Cómo viene el día? Bueno, el día y el fin de semana, porque han comenzado las votaciones para las elecciones al Parlamento Europeo que se van a extender hasta el domingo. El crecimiento de la ultraderecha va a definir la dirección de la Unión Europea en los próximos 5 años. En estas elecciones se eligen a 720 diputados del Parlamento Europeo y las encuestas vaticinan la victoria del Partido Popular Europeo. Pero es así, la ultraderecha está dividida en la Eurocámara y el centroderecha se ha abierto a pactar con la ultraderecha. Llegan estas elecciones en un momento muy importante porque arrastramos el Brexit, estamos en plena guerra entre Rusia y Ucrania y también porque miramos al otro lado del charco, a Estados Unidos. El posible regreso de Trump a la Casa Blanca podría profundizar el alejamiento entre Europa y Washington. ¿Qué nos jugamos en Europa? Bueno, pues hay varios temas importantes o varias líneas a tener en cuenta. Uno, a ver, dependiendo de quién salga elegido, quién esté al frente del Parlamento Europeo en los próximos 5 años, veremos si se profundiza en la integración o se apuesta por un modelo en el que los estados tengan más poder. Ojo porque hay otros temas importantes como las políticas sobre el medio ambiente, el apoyo a Ucrania, la ampliación de la Unión Europea o posturas sobre inmigración y también seguridad. De ello vamos a hablar enseguida en la entrevista Capital y también en la tertulia Capital con otros muchos más temas, como por ejemplo la bajada ayer de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo que le dio gasolina al IBEX 35. El IBEX reconquistó los 11.400 puntos. No veíamos este nivel en los últimos 9 años. La jornada fue con bastante tranquilidad. Subieron los bancos, bajaron las renovables, las utilities, también las empresas inmobiliarias, porque el mercado descuenta que las próximas bajadas de tipos de interés pues serán muy suaves, de forma gradual, paulatina. Dentro de los mercados, pues mirando a Estados Unidos y sobre todo a 3 gigantes que se están viendo propulsados por el furor de la inteligencia artificial. Esos 3 gigantes son Microsoft, Apple y Nvidia. 3 gigantes tecnológicos que juntos tienen un precio de mercado superior a todo el mercado de valores de China, excluyendo Hong Kong. Sí, 9,11 billones de dólares entre los 3 y la bolsa china apenas tiene un valor de 9 billones de dólares. Nvidia es bárbaro, con una subida en el año del 144%. Y un apunte más, ya que es viernes, pues buenas noticias y algo que nos alegre el día, y es la mejora de previsiones económicas que ha hecho el Fondo Monetario Internacional para España. Dice que la inversión privada se va a beneficiar de unas condiciones financieras más manejables y del desembolso continuado de los fondos europeos Next Generation. Dice también que el consumo irá tomando algo de fuerza conforme se normalice la elevada tasa de ahorro y los salarios reales continúen subiendo tras la crisis inflacionaria. Y ojo, pone una serie de deberes o una serie de recomendaciones. Dice que España debe tomar medidas para aumentar la convergencia en estándares de vida con los países más ricos. Dice que las ineficiencias del sistema tributario son uno de los puntos clave y recomienda ampliar las bases tributarias. De ello vamos a hablar en la tertulia Capital y de otros muchos más temas que ya están sobre la mesa. Es viernes y a por el que vamos y arrancamos con titulares.
Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Estados Unidos publica hoy los datos de desempleo correspondientes al mes de mayo. 2:30 de la tarde hora española, y el mercado espera que la economía estadounidense haya creado durante el pasado mes 190.000 puestos de trabajo, 15.000 más que en abril, y que la tasa de paro se mantenga sin cambios en el 3,9%, como nos contaba Ignacio Baquiano, country manager del Lever 6 en España. La cifra ha ido subiendo los últimos días, las estimaciones, ahora estamos en 190.000 nuevos puestos de trabajo que se creen. Hace una semana esa cifra eran 178.000, en abril fueron 175.000, y es la clave de ver cómo va la economía americana y cómo va ese empleo. Se espera que la tasa sí se mantenga en el 3,9% actual, pero como bien decíais, ayer el mercado más bien plano, esperando a esos datos que son fundamentales. En China las exportaciones crecen más de lo previsto en mayo. Un 7,6% frente al 6% previsto y muy por encima del 1,5% que crecieron en abril. Por su parte, en Japón el consumo personal creció medio punto en términos reales durante ese mes de abril, lo que supone su primer crecimiento desde febrero del año pasado. En Europa las bolsas vienen con dudas después de la subida de ayer y tras la decisión del Banco Central Europeo de bajar tipos. Tal y como estaba previsto, lo recortan en un 0,25%. Es la primera rebaja del precio del dinero en 8 años que la presidenta del organismo, Christine Lagarde, justifica de esta forma. Según nuestra evaluación actualizada de las perspectivas de inflación, la dinámica de la subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria, ahora resulta apropiado moderar el grado de restricción de la política monetaria después de 9 meses de mantener las tasas estables. El Banco Central Europeo que rebaja tipos a pesar de que eleva sus perspectivas de inflación para este año y también para el que viene. Las últimas proyecciones de los expertos del Eurosistema para la inflación general y subyacente se han revisado al alza para 2024 y 2025 en comparación con marzo. El personal ahora ve la inflación general en torno al 2,5% en 2024, en el 2,2% en 2025 y en el 1,9% en 2026. Ayer, tras el discurso de Lagarde, subía las bolsas y el IBEX 35 cerraba por encima de los 11.400 puntos gracias a los bancos. Esta mañana retroceden ligeramente los futuros en Europa, vienen con caídas que apenas alcanzan el 0,05%, suben algo más de un 0,1% los futuros en Estados Unidos, y en Asia caídas esta madrugada. El Nikkei de Tokio ha terminado con un recorte del 0,25%. El Fondo Monetario Internacional mejora en medio punto el crecimiento de España este año hasta el 2,4%. Mientras que mantiene el pronóstico para 2025 en el 2,1%. Valora el FMI que la economía española ha demostrado hasta ahora una notable resistencia ante la incertidumbre mundial y el endurecimiento de las condiciones financieras. Carlos Cuerpos, el ministro de Economía. Mi valoración general es de satisfacción en cuanto a la mejora de las previsiones por parte del Fondo Monetario Internacional. Estas previsiones están por encima, muy por encima para el año 2024 en concreto, de las propias previsiones del Gobierno. Se consolida, según el propio Fondo Monetario Internacional, la economía española como una de las principales economías avanzadas en términos de crecimiento tanto para el año 2024 como para el año 2025. Aquí en España se cierra hoy la campaña de las elecciones europeas. Que en nuestro país se celebra el próximo domingo y que ya han comenzado en algunos otros países, como en los Países Bajos o en Irlanda, que va a acudir hoy a las urnas. En total, más de 370 millones de ciudadanos europeos están llamados a las urnas para que puedan elegir a los 720 diputados que van a conformar el nuevo Parlamento Europeo. El presidente francés Macron recibe hoy a su homólogo ucraniano Zelensky. Lo hace tras haber asistido a las ceremonias conmemorativas del desembarco de Normandía y después de anunciar ayer en una entrevista que Francia va a proporcionar a Ucrania aviones de combate para que pueda defenderse de la agresión rusa. Vamos a iniciar una nueva cooperación y anunciamos la transferencia de los Mirage 2005, que son aviones de combate franceses que permitirán a Ucrania proteger su espacio aéreo. Así que a partir de mañana lanzaremos un programa de formación de pilotos y luego transferiremos estos aviones. Pero sobre todo estamos en proceso de construir una coalición con otros socios. Por ello, la cifra no será definitiva. Donc je serai pas définitif ce soir sur le nombre. En paralelo, Joe Biden asegura que Ucrania usará las armas de Estados Unidos en ataques cerca de la frontera rusa, pero no contra Moscú. Están autorizados a utilizarse en las proximidades de la frontera. No autorizamos ataques a 200 millas dentro de Rusia. No somos los autores de ataques contra Moscú o el Kremlin.
Precisamente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, preside este viernes la plenaria del Foro Económico de San Petersburgo, donde hablará de esa guerra contra Ucrania y de su relación con Occidente. Putin además va a mantener conversaciones en ese foro con los presidentes de Bolivia y de Zimbabue. Allí en Rusia también hoy el Consejo de Directores del Banco Central del país se reúne para estudiar si modifica o no los tipos de interés. Y dos asuntos más. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se reúne con el secretario general de la OTAN, con Anders Fogh Rasmussen, en encuentro tras anunciar ayer que España se suma al procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia por la situación en Gaza, iniciado por Sudáfrica. Nuestro único objetivo es poner fin a la guerra y empezar a avanzar por fin en la aplicación de la solución de dos estados, que es la única garantía para alcanzar la paz y la seguridad para palestinos e israelíes y para toda la región. Todos ellos tienen derecho a la paz, el mismo derecho. 17 países, entre los que se encuentra España, han firmado una declaración conjunta para que Israel y Hamás acepten el plan de alto al fuego propuesto por Joe Biden. Y en Argentina, Milei anuncia el despido de otros 50.000 funcionarios. Para reducir el Estado a la mitad, dice, tal y como había prometido en campaña y en medio de las disputas con el sindicato Asociación Trabajo del Estado por esta oleada de despidos. Banco Santander ha patrocinado este espacio. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big, nos mueven tus valores. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. ¡Un tigre! ¡2 tigres! Hijo, ¿estás contando tigres? Sí, los que han llegado al Zoo de Madrid. Es verdad. ¿Quieres que vayamos a oír cómo rugen? ¡Rar! ¡Claro, papá! Nuestra familia crece. Ven a Zoo de Madrid a conocer a la nueva pareja de tigres siberianos y ayúdanos a evitar su extinción. Restaurante Adali. 3 menús perfectos para todos los públicos, en los que encontrarás una cocina reconocible y sabrosa en pleno barrio de Salamanca. Claudio Coello 122. Información y reservas en el 680 49 72 77 o a través de adali.es. Está pasando. Te lo estamos contando. Inversión y finanzas a tu alcance. Capital Intereconomía. De lunes a viernes a las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. ¿Quieres proteger tu empresa de ciberataques? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Los autónomos ya pueden pedir nuevas ayudas para mitigar riesgos de ciberseguridad y proteger el negocio. Los programas Activa, impulsados por el Ministerio de Industria y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial, mantienen abierta una línea de subvenciones destinada a reducir los riesgos de ciberataques en negocios industriales. Ofrecen servicio de análisis de la situación actual de cada negocio en materia de ciberseguridad, así como asesoramiento de expertos para crear un plan que reduzca la posibilidad de sufrir un ciberataque.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. Han comenzado ya las votaciones para las elecciones al Parlamento Europeo. Se van a extender hasta este próximo domingo. Vamos a acercarnos a esta gran cita para ver cómo van las encuestas, cómo van los sondeos, para ver también qué se juega Europa y qué se juega también España. Me acompaña Emilio Ordiz, que es autor en El Orden Mundial. Emilio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. ¿Qué se juega Europa? ¿Por qué son importantes estas elecciones, Emilio? Bueno, muchas cosas. Yo creo que Europa se juega elegir un poco entre dos modelos, ¿no? Un modelo de una mayor integración, de mayores o más decisiones en común, mejor dicho, o bien un camino en el que los Estados miembros tengan más peso, más intergubernamentalismo, como decimos en la jerga, digamos, comunitaria, ¿no? Es un poco esa dicotomía la que se presenta en estas elecciones. ¿Y qué sería lo mejor para el futuro de Europa? ¿Profundizar en esa integración? Si queremos ganar agilidad como Unión Europea en la toma de decisiones, está claro que sí. Se demostró, por ejemplo, en la vacunación del COVID, en los fondos de recuperación, más allá de que luego la gestión de los fondos se divide, cada Estado miembro hace la suya, ¿no? Pero el proceso de toma de decisiones en conjunto es mucho más positivo que si tenemos que seguir poniendo de acuerdo en cada matiz a 27 Estados miembros, porque eso ralentiza el proceso de decisiones. Lo estamos viendo, por ejemplo, en temas como la defensa. Tú dices, si queremos ganar agilidad, la verdad es que parece que Europa ha crecido en los últimos años gracias a los momentos de crisis o cuando ha tenido que superar baches. Mencionabas el tema del COVID, pero también con el tema del Brexit o con el tema de Ucrania. Ahí es cuando Europa se ha hecho más fuerte, cuando realmente ha reaccionado a momentos delicados, ¿no? Que le ponían en un brete. Sí, siempre se suele decir eso, pero ya ha llegado un punto en el que la Unión Europea tiene que ser más activa que reactiva, más proactiva que reactiva. Creo que esta legislatura va a ir un poco por ahí. Vamos a ver iniciativas más europeas, por ejemplo, a nivel industrial, la defensa, que como te decía va a ser un tema importante. Vamos a ver qué pasa con la política climática, porque quizás sea la que pierda un poco de peso precisamente para dar más espacio a lo industrial. Entonces, hay todavía alguna duda, ¿no? Creo que va a ser una legislatura que, si bien va a ser muy importante, creo que va a tardar en arrancar, porque hay tantos temas que abarcar que va a ser, en un primer momento, va a ser un poco difícil aterrizarlos todos. Creo que va a tardar en coger velocidad la legislatura. Las encuestas están vaticinando una victoria del Partido Popular Europeo, pero también un avance muy importante de la ultraderecha. ¿Esto qué consecuencias puede tener? Bueno, depende de dónde se quede el avance importante. Lo que nos tenemos que fijar es si la gran coalición proeuropea o la gran coalición centrista de populares, socialdemócratas y liberales, a la que se ha sumado también los verdes, sigue en buena forma, que parece que sí, parece que la suma va a ser suficiente para tener una mayoría amplia en el Parlamento Europeo, y después, ¿qué fuerza tiene el Partido Popular Europeo junto con una de las familias de la derecha radical, que son los conservadores y reformistas, que son, digamos, el socio asumible para los populares, porque el otro grupo de derecha radical, que son Identidad y Democracia, no están bien vistos por parte de los populares, por la línea roja que marcó Ursula von der Leyen de que sus socios tienen que ser pro-Ucrania, pro-OTAN y defender el Estado de Derecho. En esos tres puntos, Identidad y Democracia, es decir, el grupo de Marine Le Pen y de Matteo Salvini, tiene algunos problemas más. Es decir, tiene una hemeroteca de fotos con Putin, tiene declaraciones
más o menos rusófilas. Entonces hay una división muy clara, y lo que es cierto es que la suma de populares con conservadores y reformistas se quedará muy corta en cualquiera de los casos. Y sí que el centro-derecha estaría abierto a pactar con la ultraderecha, pero como dices, no con toda la ultraderecha. Claro, no, ahí hay una división, hay una ultraderecha, como digo, asumible, y otra que no lo es, y eso ideológicamente puede tener un pase para muchos líderes del Partido Popular Europeo, no para otros, pero numéricamente no da un número alto para que la toma de decisiones esté condicionada por esa ultraderecha. Entonces, aunque los sondeos presagian una subida importante de la ultraderecha, tú sigues apostando por ese gran acuerdo populares, socialdemócratas y liberales con los verdes. Yo sí. Como acuerdo de legislatura creo que va a ser ese otra vez el gran acuerdo. Después es verdad que en el Parlamento Europeo nos vamos a votaciones concretas, de legislación concreta, y ahí los números van a poder bailar. Lo vimos con la Ley de Restauración de la Naturaleza al final de esta última legislatura, donde el Partido Popular Europeo votó con conservadores y reformistas y con Identidad y Democracia. Ahora, el gran pacto, el pacto de legislatura, el pacto que sostenga, digamos, a la nueva Comisión Europea, yo creo que va a seguir siendo el de populares, socialistas, liberales y verdes. Sí. ¿Y ahí cuáles serían los grandes temas, los grandes asuntos a tratar en los próximos 2, 3, 5 años? Bueno, yo destacaría tres y medio quizás, que son la defensa y la seguridad, evidentemente, ahí entraría también la industria. Después tenemos el tema de la ampliación, que es digamos la madre de todos los debates, porque no se trata solo de añadir países a la Unión Europea. Creo que se va a seguir hablando mucho de migración, pese a que se alcanzó ya un pacto migratorio al final de la legislatura, pero todos nos lo tomamos aquí en Bruselas como una base, ¿no?, sobre la que trabajar, no es algo que esté cerrado. Y después vamos a ver un poco cómo evoluciona el tema del clima, hasta qué punto se habla, porque ahora se está hablando mucho, pero veremos si se sigue hablando de ello, de una reforma de la PAC. ¿Qué pasa con el Pacto Verde? Si se reenfoca, no se reenfoca, si se vuelve menos ambicioso. Creo que esos son los 3-4 temas que van a marcar un poco la legislatura. Claro, aquí dos cosas más, Emilio. Una, mirando al otro lado del mundo, a Estados Unidos, habrá elecciones en noviembre. Ahí un posible regreso de Trump profundizaría el alejamiento entre Europa y Washington. Sí, pero yo creo, fíjate, Susana, que creo que aquí lo que se abre es un poco una oportunidad. Es decir, decías antes, y es cierto, que la Unión Europea siempre reacciona en base a crisis, ¿no?, a partir de crisis. Quizás un alejamiento respecto a Estados Unidos sea también una oportunidad para que la Unión Europea trabaje en ser más autónoma, en tomar decisiones más importantes por ella misma. Bueno, lo cierto es que a Trump la Unión Europea ya le conoce, es decir, no es alguien que llegue nuevo, no sepas qué tipo de decisiones va a tomar ni qué tipo de planteamientos hace, ¿no? Si de verdad la Unión Europea aprendió de la primera legislatura, del primer paso de Donald Trump por la Casa Blanca, sabrá y entenderá que necesita ser, como decíamos antes, más ágil y hacer apuestas que hasta ahora no ha hecho. Tema industrial, tema de empresas que se queden en la Unión Europea. Para muchos esto es proteccionismo, ¿no? Pero es verdad que en esa competición global llega un momento que no te queda otra que apostar por ti misma en lugar de por alianzas que quizás, como decimos con Donald Trump en la Casa Blanca, sean mucho más difíciles de alcanzar. ¿Y España qué pinta en estas elecciones y qué va a pintar en el futuro de la Unión Europea? En esas grandes líneas que has marcado. Bueno, vamos a ver, España está rezagada, por ejemplo, en la inversión en defensa, todavía nos queda bastante para llegar al 2%. Creo que las apuestas de los principales partidos son, primero, la del PSOE o la del Gobierno con Teresa Rivera, va un poco en la línea del Pacto Verde, de seguir profundizando en la política climática y en la lucha contra el cambio climático, y en cambio la continuidad de Dolors Montserrat al frente de la lista del PP
va un poco en la línea de la defensa del Estado de Derecho. Ella ha hablado mucho también sobre el campo, sobre el sector primario, lo cual nos hace prever que el PP va a ser importante, por ejemplo, cuando se hable de la reforma de la PAC. Vox insiste en el tema migratorio. O sea, creo que hay un poco de todo, ¿no? En función del peso que tenga cada partido, que las encuestas dicen todas más o menos lo mismo, pero ya sabemos que hay que cogerlas con pinzas, sobre todo en el contexto europeo, porque somos una parte más de 27, es decir, esto no va solo sobre España, pero hay un poco de todo. Cada partido tiene un tema como buque insignia, entonces en función del peso que tenga, pues tendrá más peso un tema u otro, ¿no? Emilio, te leía estos días en El Orden Mundial y recomendabas unas cuantas series para entender la política y para entender la política europea. Dame 3 nombres para engancharme este fin de semana. Bueno, yo creo que las 3 que contábamos en el texto del Orden Mundial son muy buenas. En concreto, Parliament, que cuenta un poco no solo el funcionamiento del Parlamento Europeo, sino también cómo se negocian los altos cargos, cómo se negocian los acuerdos para votar cierta legislación. Yo creo que es una manera de desmontar un poco ese mito de que la Unión Europea es complicada. Es grande, es un poco difícil de coordinar todo, ¿no? Pero a la hora de la verdad luego no es tan complicada. Al final se resuelven muchos temas en pasillos o tomándote cafés o forjando buenas relaciones con eurodiputados de otros grupos, ¿no? Creo que Parlamento es una serie divertida para entender un poco de qué va esto. Luego mencionabas también Barón Noir, ¿no? Y la de Borgen, que esa me la he visto yo y es muy buena, muy buena. Sí, Barón Noir es un poco más oscura, como dice el propio título. Entonces no sé si esa nos enganchará un poco más a la política o nos desencantará, no lo sé. Prefiero recomendar la otra, que es más optimista. Muy bien, pues Emilio Ordiz, autor de El Orden Mundial, muchísimas gracias por explicarnos todo tan sencillito y por esas recomendaciones. Muchísimas gracias, buen fin de semana, que vaya todo muy bien. Gracias, Susana, adiós, chao. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. ¿Por qué a sus socios todo y a mí nada? ¿Nos está mintiendo a la cara? ¿Más y más impuestos para esto? Todos nos hacemos las mismas preguntas y todos tenemos una respuesta. El 9 de junio, tu voto es la respuesta. Vota PP. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Donde quiero, como quiera, siempre vuelo a mi manera. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Por España y Europa desde 17 € y América desde 246 por trayecto comprando ida y vuelta. Air Europa, tú decides. Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de un 15% de descuento en una selección de marcas de electrónica y electrodomésticos. Solo para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. En tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital. Tertulia Capital con David Enche. David, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Buenos días. Con José Ignacio Gutiérrez, muy buenos días. Muy buenas mañanas. Y con Ignacio García Vinuesa, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenos días. ¿Todo bien? Todo en orden, más o menos. ¿Sí? Bueno, elecciones europeas. Tú que te conoces muy bien todo el tema político europeo, ¿cómo ves
esta cita electoral y se enfrenta a una decisión muy importante, ¿no? Según lo que salga, más Europa o que cada uno tenga más libertad. A ver, a partir del Brexit se abre una brecha muy importante, que es el desarrollo de la Unión Europea como una estructura supranacional. Ha ido a pasos muy lentos, esperábamos una aceleración, no se produce, y entramos en una etapa donde hay que definir qué es lo que queremos de la Unión Europea. Lo que ocurre que precisamente la parte más eurocéptica es la que tiene más posibilidades de subir. Hablaba ahí el conferenciante anterior de la gran coalición, ¿no? De esa gran coalición se pueden caer los verdes, que los verdes van a tener un retroceso muy importante en estas elecciones. Y se queda, hay un planteamiento de la parte socialdemócrata europea, de la parte de los populares y posiblemente una parte de esa, llamamos extrema derecha, digamos derecha más radical, pero que está dividida de tal manera que una parte de ella sí puede entrar a decidir lo que va a ser la política europea. Y esa línea de política europea puede ir precisamente en una cierta retrocesión en materia de la Agenda 2030 para impulsar todo lo que es la economía europea sin necesidad de unos costes excesivos, que la está haciendo menos competitivas a nivel mundial por un afán tremendamente medioambientalista que nos está deteriorando. Y no es que no queramos medio ambiente, sino lo que ocurre es que queremos que o todos o ninguno. Y ese es el concepto. Y por fin en Europa se ha entendido ese planteamiento. Estaba teniendo consecuencias no solamente en el sector primario, en todo el sector de automoción, en toda la industria pesada, en muchísimos aspectos, donde por fin yo creo que está cambiando el carácter de los candidatos. David. Yo creo que en los próximos 10 o 12 años vamos a ver un cambio radical en el Parlamento Europeo y en la forma de hacer política en el Parlamento Europeo y en la propia estructura del Parlamento Europeo. ¿Un cambio hacia dónde? Hombre, es que ahora mismo, date cuenta que hay 751 parlamentarios. Es que eso parece el Senado Galáctico de la Guerra de las Galaxias. Es que es muy difícil. Estamos hablando de 27 países. Ya, ¿y? Tienes que mandar 35.000 de cada país para que haya una representación y tal y cual. Es que me parece ridículo. De hecho, si te fijas en las elecciones en cada uno de los países, son las elecciones de los frikis, porque como es circunscripción única, pues se presenta, pues yo qué sé, un señor que no conoce a nadie de nada, el otro que tal, y es posible que consigan un europarlamentario. Entonces, y me parece que eso hace poco en favor del país y en favor de la Unión Europea. Y luego, desde el punto de vista económico, manda uno. Desde el punto de vista de defensa, pues hay dos, pero con uno con más preponderancia. Y siempre hay una tendencia fijada. De hecho, esta mañana estaba leyendo, cuando me he despertado, hoy un poquito más tarde, es decir, hoy a las 6 de la mañana, hoy solo un cuarto de hora antes de lo habitual, para buscarte las noticias, buenas noticias económicas de la semana, ¿vale? He estado viendo un artículo que no recuerdo el medio, lo lamento, porque me hubiera gustado comentar el medio del periodista, donde hacía una distinción entre extrema derecha y derecha dura en Europa, y me parece que es bastante pertinente, porque no tiene nada que ver Marine Le Pen con la primera ministra italiana, que es una cosa completamente diferente. Y dentro de eso pues se va a abrir el espectro de la derecha y se va a ir cerrando el espectro de la izquierda. Yo creo que los verdes cada vez van a perder más peso. Yo creo que nos hemos pasado 27 pueblos y fíjate con lo verde. Claro, y con la transición energética. Pero claro. Porque lo que ha primado no ha sido la sostenibilidad, ha sido el ecologismo. Y eso creo que es un error. Y son dos cosas completamente diferentes que normalmente se confunden. Y creo que va a haber un cambio un poco de dirección en ese sentido. Creo que es necesario, y sobre todo creo que es necesario para que al final se descarbonice de verdad. O sea, que tiene que ser el último tal, pero no machacando la economía, no machacando la competitividad, no machacando la competencia con respecto a las otras grandes potencias mundiales que son China y Estados Unidos, ¿no? La verdad es que Europa sí que ha salido reforzada en los momentos complicados, con el Brexit, con el tema de las mascarillas y con el tema de las vacunas, ahí todos a una, y lo hizo muy bien. Con el tema también de la guerra a Ucrania, parece que en los momentos complicados es cuando ha salido reforzada, y una integración o partidos políticos que luchen por una mayor integración si querían que Europa fuera más ágil y no fuera ese elefante con pies de plomo, lento y viejo y anticuado, ¿no? Bueno, a ver, institucionalmente te puedo comprar eso, ¿no? Lo que pasa es que, desde luego, lo que hay es una desafección absoluta y un desinterés absoluto por lo que es la participación, por lo que es la Unión Europea, ¿no? Y eso es un problema enorme, ¿no? Es un problema enorme, además es culpa de los políticos, ¿eh? O sea, es decir, en España no se está haciendo campaña por la Unión Europea, se está haciendo campaña en clave interior,
Y yo creo que eso pasa en muchísimos países, ¿no? O sea, es decir, pues en Italia, por ejemplo, pues Meloni se presenta al Parlamento Europeo pues para ver refrendada un poco sus políticas en clave interior, o sea, es decir, que es un poco así, ¿no? Entonces, a la gente es que el problema es que Europa le da exactamente igual, a la inmensa mayoría, hay mucha gente que no, y es un error, porque si algo necesita Europa ahora mismo es más lo que dices tú, ¿no? O sea, es fortalecer sus estructuras, fortalecerse como un espacio económico importante, que tiene que dar un giro radical, ¿no? Yo estoy con David, o sea, es decir, hemos ido bueno, yo creo que por hacernos perdonar nuestro pasado también, ¿no? De líderes de esta, digamos, transformación en verde de la economía, y nos hemos dado cuenta que es un error, nos hemos quedado absolutamente atrás frente a otros centros económicos mundiales. Y con el tema de Ucrania y Rusia, en menor medida pues el tema de Israel, los conflictos que hay en el mundo, nos hemos visto que es que no pintamos absolutamente nada, ¿no? Entonces, si estas elecciones sirven para reforzar el papel de Europa en el mundo y para que haya un giro en ese sentido, fenomenal, ¿no? Pero no lo veo tampoco tan claro, ¿no? Oye, si en Estados Unidos gana Donald Trump, ¿ahí podría haber un alejamiento Europa-Estados Unidos? Bueno, yo creo que, a ver, son más palabras que hechos, ¿eh? Otra cosa es que las políticas de Estados Unidos de la época Trump a la época Biden no han cambiado en gran cosa. Si analizamos el fondo, no han cambiado en gran cosa. Otra cosa es el mensaje, las formas. Eso es lo que puede cambiar. Pero yo no creo que haya un alejamiento. Además, creo que ahora mismo lo que hay también entre Estados Unidos y Europa es un acercamiento en algo que Europa no había participado, que es la defensa de Asia, ¿no? Europa ha entrado en la defensa de Asia. En materia de defensa, la participación de países europeos es cada vez con mayor peso, no solamente en los grandes acuerdos militares y sobre todo de contratos de defensa, sino sobre todo en la presencia militar de Europa en Asia. Eso era algo que no estaba encima de la mesa y que ahora mismo está. Quiero recordar que esta misma semana el grupo del portaavión italiano parte para un despliegue de 6 meses en el Índico. Y bueno, hay presencia incluso de buques españoles en el Índico dentro de grupos de defensa americanos. Entonces, yo creo que no va a haber un gran cambio. Otra cosa, vamos a volver a las formas. Y posiblemente de nuevo un enfrentamiento comercial, que es lo que a la administración Trump le interesaba, con China. Algo que en Europa tampoco estamos lejos, y que se está midiendo con mucho cuidado qué decisiones tomar para defender toda la industria europea de la industria china. Tenemos el tema de la automoción, cuidado. Es que yo creo que hay una cosa, a Estados Unidos, a Europa le importa bastante poco. O sea, nos podemos engañar todo lo que queramos, ¿no? Estados Unidos le interesa mucho su relación con Reino Unido, que ya no es Unión Europea, porque siempre le ha interesado históricamente por muchas razones. Siguen teniendo un vínculo muy cercano, pero con la Unión Europea, pues bueno, pues sí, ahora sí por el tema de Ucrania, o sea, es decir, como porque somos la última frontera, digamos, de una amenaza mayor, que ellos ven que puede ser una amenaza para ellos, o sea, es decir, no es que nos vayan a defender de nada, ¿no? O sea, entonces, bueno, volvemos un poco a lo que decía antes, o sea, es decir, Europa necesita poner pie en pared en general en el tablero internacional y decir, oye, nosotros aquí estamos, pero a todos los niveles, el político, el económico, lo que sea. Y lo que decías con respecto a la guerra comercial, por hacer un poco un inciso ahí, de China y tal, es que efectivamente, es que a China habría que haberle parado los pies hace mucho tiempo. O sea, China ha basado su crecimiento en muy gran medida desde hace muchos años en copiar y en fusilar absolutamente toda la tecnología que culpa nuestra, porque trasladamos la fabricación allí y ellos se la apropiaron con todo el morro, ¿no? La han mejorado y todo lo que quieras, fenomenal, ahora es una potencia, evidentemente, pero sustentada en aquello. Y entonces, tú lo que puedes hacer tú tienes que competir con las mismas armas, o sea, es decir, tú no puedes tener empresas chinas dopadas hasta las cejas compitiendo en precios aquí en España o en Europa o en Estados Unidos, ¿no? O sea, que a mí no me parece mal, pero veremos un endurecimiento de eso, ¿no? Que no es lo mejor de los mundos, pero es que bueno, así tendría que ser. Sí. ¿Tú qué dices? Vamos, que me haya publicidad. Yo creo que si gana Trump, que ya de por sí sería una pésima noticia, se va a empeorar la relación. Debate, Se va a empeorar. Bueno, es que gana Biden también es una pésima noticia. Que decir, gane quien gane en Estados Unidos, lo que nos espera es un drama. Susto muerte. Sí, es susto muerte, está claro. Se va a deteriorar la relación con Europa. Europa tenía 2 ejes. El eje económico era Berlín-Londres y el eje militar era París-Londres. Y Londres ya no está en la ecuación.
Con lo cual, lo que no tiene Estados Unidos es percepción de Europa. Yo creo que Estados Unidos negocia con quien quiere dentro de Europa. Y Europa no tiene una posición común. Te recuerdo que Borrell no es un comisario europeo, ¿vale? O no tiene ese rango. Es decir, no hay una política común por mucho que Borrell se empeñe en ello. O sea, de hecho, lo estamos viendo con el tema de Israel y España. Me voy a ir a publicidad. Recuerdo que este domingo hay un programa especial en Radio Intereconomía, el domingo por la tarde-noche, para analizar los resultados. A ti te toca, ¿no? ¿Vienes? Estoy de guardia, sí. ¿Tú también vienes o no? No, a ti no te toca, de momento. Bueno, saca la patita, que ya verás. Bueno, publicidad y volvemos. Oye, tenemos previsiones del Fondo Monetario Internacional, tenemos a Milei, que despide a otros 50.000 empleados, tenemos vivienda, bueno, y lo que queráis. Y buena noticia económica de la semana, que David tiene 4, me ha dicho. 4 he traído. Bueno, esto va por nota, ¿eh? Este va por nota. Publicidad y me lo contáis. Veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé. Letras del Tesoro. Si mires donde mires, ves letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de un 15% de descuento en una selección de marcas de electrónica y electrodomésticos. Solo para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. En tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Donde quiero, como quiera, siempre vuelo a mi manera. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Por España y Europa desde 17 euros y América desde 246 por trayecto comprando ida y vuelta. Air Europa. Tú decides. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Con Ignacio García Vinuesa, con José Ignacio Gutiérrez y con David Enche. Le voy a dar la vuelta a la tortilla. Vamos a empezar por buena noticia económica de la semana. Vamos, que quiero venirme arriba. Claro, venga, claro. Hoy os voy a dar tiempo. 4, ¿eh? 4. A ver, pero son buenas de verdad. Son buenas de verdad. A ver, por dentro. Lo primero me parece excepcional el resultado de Inditex. Que dices, bueno, ¿qué tendrá que ver con Inditex? Pues Inditex es una empresa puntera española que tiene una nueva presidenta que lo está haciendo sensacionalmente bien y a pesar de que las ventas están resistiendo un poco, no especialmente con Inditex, sino con el sector en general, está teniendo un valor en bolsa récord absolutamente y eso es porque hay una buena gestión detrás. Si no, el inversor no pone dinero. Así que primero. Segundo, el negocio bancario. ¿Vale? Ayer hemos tenido la primera rebaja de tipos. Era una rebaja que estaba ya descontada en el mercado. Entonces ahora todo el mundo dice que como va a bajar los tipos de interés, el negocio bancario va a bajar. Y no es verdad. El negocio bancario tiene un margen y una rotación. ¿Sí? Si suben los tipos de interés, sube el margen, pero baja la rotación, baja la cantidad de negocio que hace el... Si tienes tipos de interés muy bajos o cero, pues efectivamente sube mucho el negocio, pero no tienes margen. Vale. Durante los próximos años vamos a entrar en una zona donde el margen es suficiente para ganar dinero y la rotación se va a incrementar. Y cuando se incrementa la rotación, los bancos tienen una función pública extraordinaria, que es hacer que la economía pueda funcionar mejor, que la gente pueda consumir, que las empresas puedan invertir, etcétera. Con lo cual, lo que va bien en el negocio bancario va bien a la economía. Segunda buena noticia. La tercera, esta le va a encantar a la vicepresidenta. O sea, va por nota, ¿eh? Sí, la vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo, seguro que le va a encantar. El número de ricos en España crece hasta un 5,6% en 2003. Ya son 250.600 ricos en España. Y es muy bueno que haya ricos. Excelente que haya ricos. Excelente. Lo que tenemos que intentar es que no haya pobres, pero cuanto más ricos, mucho mejor. Me parece y que haya mucha más clase media. Fenomenal que haya ricos, ¿vale? Y luego lo cuarto, mejor dicho. Disfrutar el restaurante de Barcelona, elegido el mejor restaurante del mundo, y me alegro tanto respeto y me gusta tanto la gastronomía y es fantástico que otra vez
un restaurante español, el mejor del mundo, y tenemos creo que 2 en el top 3 y creo que el cuarto está Diverso. Los de Best Restaurant, los de Santa Pellegrino, los que han dado... Sí. Habrá que ir a hacer un homenaje, ¿no? Bueno, pues quiero decir hay una cosa. 2 menús, el Disfrutar Classic y el Disfrutar Festival. Es fantástico. Hace poco iba a Ferradría a decir una cosa que era maravillosa, que uno de los vicios más baratos que hay en el mundo es comer, que él se puede permitir comer en Barcelona en el mismo sitio que Elon Musk. Porque el menú de estos señores vale 290 euros. Es muchísimo. Bueno, es muchísimo comparado con qué. Es el mejor restaurante del mundo. Me parece fantástico, me parece maravilloso. Y por cierto, un trabajo súper ingrato, el de hostelería, y mira qué bien. Bueno, ahora tenéis que superar aquí al amigo, ¿eh? Se ha levantado pronto y he hecho los deberes. A mí ya me las... No. Hoy me he levantado tarde. Hoy a las 6. Bueno, hay días que me levanto a las 4:30. Venga. Total. Buena noticia. Pero eso es porque te gusta ir primero examinar la parte asiática. Estáis enredando porque no tenéis buena noticia. No, mira, a ver. A mí me la has pisado, pero yo la que destaco por encima de todo es la bajada de tipos, que había incluso dudas hasta el último momento si se iba a producir. Es importantísima la bajada de tipos, y la ligo también a los informes que estaban saliendo de la evolución de beneficios del sector financiero en el año 25 y en el año 26, que va a seguir en crecimiento. No es que vaya a decrecer, sino que va a seguir en crecimiento. Y sobre todo, yo destaco la diversificación del negocio bancario en esos informes como una de las vías para sostener ese beneficio. Es muy importante la caída porque, y yo sigo diciendo, una caída de los tipos también es antiinflacionista, porque reduces los costes financieros a todas las empresas y eso va en cascada. Y eso es una muy buena noticia. La segunda bajada será en diciembre, no antes, pero en diciembre habrá una segunda bajada. ¿Tú qué dices? Buena noticia. Bueno, el tema del turismo, ¿no? Que las reservas han subido muchísimo y bueno, sigue siendo un motor, el motor principal, o uno de los motores principales del crecimiento de la economía española, y que ha tenido está teniendo una subida. Las reservas han subido muchísimo con subida de precios, y más eso es siempre muy buena noticia. Pero voy a discrepar un momento, si me permites. Vale, me encanta, vamos. Yo no veo que sea tan buenísima noticia la recorta de tipos de interés. Siempre es buena noticia, pero es un movimiento absolutamente forzado, es decir, y no veo que antes de final del año se vaya a producir otra bajada. Entre otras cosas porque el mandato se nos olvida, es que tenía ganas de decirlo y lo voy a decir, ¿no? Se nos olvida una cosa, es que el mandato único del Banco Central Europeo es luchar contra la inflación, y la inflación no está ni muchísimo controlada en Europa, ¿no? Con lo cual tenemos la inflación subiendo, además, sí. La inflación subyacente casi cerca del 3, la normal en 2,6, no tiene visos de tal, ¿no? Y luego otra noticia buena que ya tirando un poco más en negocios es el de los ricos, que ha hecho, ¿no? Los ricos, que yo como dedico a ejercer patrimonio, pues me viene fenomenal, ¿no? Entonces, bueno, pues esas dos quería decir. Oye, lo del Fondo Monetario Internacional, 2,4%, todos los organismos están mostrando que nuestra economía va como un cohete. ¿No? A ver, va como un cohete por una cuestión muy importante, que ¿va como un cohete? A ver, va mucho mejor de lo que esperábamos, y de hecho la economía europea ha ido mejor de las previsiones. Es decir, hablábamos de una recesión técnica en Alemania que prácticamente no se ha producido, y que incluso empiezan a cambiar los datos de la economía alemana. ¿Por qué? A ver, aquí hay una cuestión que no nos hemos dado cuenta, y es la inmensa cantidad de ahorro que se había generado y se está consumiendo. Estamos muy por encima de las medias de ahorro existente antes de la pandemia, muy por encima. Incluso España, que tradicionalmente no es un país que genere un ahorro importante. Entonces, ese ahorro se está usando, ese ahorro se está consumiendo, sin dejar de producir más ahorro, que es curioso, y si vemos los datos. Entonces, eso está creando una resistencia, una resiliencia, como se dice ahora, muy importante a la economía en su conjunto europea. ¿Qué ocurre? Que España está recuperándose porque fue la que más cayó, y eso también hay que decirlo. ¿Tú qué dices? ¿Va como un cohete o no? Vamos a ver, la economía española va creciendo, y lo cual es una excelente noticia. Y ahora habría que preguntarse qué ha hecho el gobierno para que eso ocurra. Porque claro, achacarse el éxito de algo cuando no has hecho nada para conseguirlo. ¿Va como un cohete o no? Hombre, no va mal. Lo que pasa es que yo... de todas formas, nosotros lo vemos también de forma distinta porque estamos en Madrid. Y mira dónde estamos, en el cogollito. Claro, efectivamente, el peso que tiene Madrid. Claro. Pero claro, o sea, al mismo tiempo que te he dicho que la buena noticia del tema del turismo y demás, o sea, el crecimiento en España está basado en sectores que se te dan la vuelta muy rápidamente. O sea, es decir, en España falta realmente un plan de crecimiento a largo plazo estructural, ¿no? Y que nos falta tiempo.
que se nos va iba a decir el viernes, no, que no tenemos todo el viernes todavía por delante, todo el viernes por delante y sobre todo la tarde y el siestín. Teniendo que oírnos durante 5 horas seguidas, la gente se suicidaría. David Tenche, José Ignacio Gutiérrez, Ignacio García Vinuesa, un placer, gracias. Y ya por el viernes, buen fin de semana. Un abrazo ya para vosotros. Chao, Chao, adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Es probable que una baja atlántica se acerque a la península dejando cielos nubosos en la península y Baleares. Asimismo, se prevé nubosidad baja en el área cantábrica y en el sureste peninsular. Probables también precipitaciones en las vertientes atlántica, cantábrica y Alto Ebro, sin descartarse de forma dispersa en el resto de la península, salvo en el levante. Se prevén mayores acumulaciones en el noroeste de Castilla y León, en Ourense y en el norte del sistema ibérico, y pueden ir acompañadas de granizo en el entorno de la Cantábrica occidental. En Canarias, la cola de un frente asociado a la propia baja dejará cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve e intervalos nubosos en las más orientales. Las temperaturas máximas aumentarán en ambos archipiélagos y en las zonas de área cantábrica y del litoral mediterráneo peninsular, descendiendo en el resto acusadamente en el suroeste. Las mínimas descenderán en Andalucía occidental y en el Cantábrico, predominando los ascensos en el resto más acusados en el oeste peninsular. Se prevé que puedan superarse los 35 grados en amplias zonas del centro y del Valle del Ebro. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas. Los retos de España. Los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano. El viernes viene muy planito. Ni frío ni calor, 0 grados, como dicen. El futuro prácticamente sin movimientos, con todas las miradas en Estados Unidos. Ya saben, ese informe de empleo de mayo que aportará pistas sobre la necesidad o no de un recorte de tipos por parte de la FED. El consenso espera que la tasa de paro se mantenga estable en el 3,9 y que se hayan creado unas 190.000 nóminas no agrícolas en el mes de mayo. El IBEX parte desde 11.444 puntos. Ayer subió un 0,8% gracias sobre todo a los bancos tras la decisión de la FED y las palabras de Lagarde. Está en máximos desde julio de 2015. En la eurozona también vamos a conocer datos de PIB y de empleo del primer trimestre del ejercicio. Tenemos la prima de riesgo en 77 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,33. Miramos a Europa, también planito el día. En efecto, vienen muy parados los futuros sobre los principales índices europeos, apenas subiendo una décima el FTSE y el Eurostoxx 50, menos incluso el CAC 40 parisino y amenazando con darse la vuelta, el DAX germano y el MIPTEL italiano. Ya lo veremos en poco más de 7 minutos. Hemos conocido la balanza comercial en Alemania, que ha visto mermado su superávit hasta 22.100 millones de euros en abril. Es algo menos a lo que dejaba en el mes anterior. También hemos conocido el índice de precios de vivienda Halifax en Reino Unido, que aumenta 1,5 puntos interanual en mayo. Son 6 meses consecutivos de subida de los precios de la vivienda en el mercado británico. Ya mirando a Asia, recordemos que venimos de un cierre con signo mixto, con avances en el Kospi surcoreano y en el Sensex de Bombay y recortes en Hong Kong y en Tokio. De momento resiste Shanghai con avances del 0,12%. Y los futuros en Wall Street parece que hay algo más de tendencia ligeramente alcista, subidas del 0,2% para el futuro sobre el Dow Jones y sobre el tecnológico Nasdaq. Echando un vistazo a las materias primas, observamos que
La tendencia es de apreciaciones en el Brent, el barril negociado en Europa, $80 exactos el barril de Brent, el West Texas crudo ligero, el barril extraído en Estados Unidos $75,7. Y en las divisas, tras la comparecencia de Christine Lagarde, el euro no ha sufrido demasiados cambios, de hecho sigue ganando frente al dólar 0,894. Natalia Aguirre, directora de análisis y estrategia de Renta 4 Banco. Natalia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Susana. ¿Y hoy del mercado qué esperar? Bueno, pues como decís, viene muy planito. El gran dato de hoy es a las 2:30 el informe de empleo oficial en Estados Unidos, y yo creo que teniendo en cuenta los otros indicadores que hemos conocido ya durante la semana, la encuesta de vacantes JOLTS, la encuesta de empleo privado ADP, lo lógico sería que el informe oficial de empleo también mostrase cierta moderación del mercado laboral. Estamos hablando de 180.000 nóminas no agrícolas, que es más o menos lo mismo que en abril, pero no olvidemos que venimos de 300.000, o sea que ya se ve cierta moderación. Si esto se confirmase en el dato de las 2:30, yo creo que podría avalar nuestras expectativas de 2 bajadas de tipos de la FED, con la primera de ellas en septiembre y la segunda en diciembre, pero lo que está clarísimo es que los datos mandan, y si no que se lo digan al Banco Central Europeo, ¿no? Y a Lagarde, que ayer pues podemos decir que echó balones fuera, ¿no? Y no llegó a decir nada concreto de qué podemos esperar de cara al futuro. Pero el mercado entiende que las bajadas de tipos de interés serán muy paulatinas, muy poco a poco, y eso es lo que benefició a los bancos y no benefició tanto a empresas más endeudadas, que quizás a principios de año descontaban más 3, 4, 5 bajadas. Sí, bueno, de hecho, a principios de año, si se acuerdas, eran 6 y 7 bajadas, lo que se descontaban tanto en Estados Unidos como en Eurozona. Lo que pasa es que al final lo que se ha demostrado es que la inflación se resiste más a bajar para recorrer esa última milla hasta el objetivo del 2%, y que cuesta más. Los bancos lo habían hecho fatal en la primera parte de la semana, y era lógico que ayer, con el discurso hawkish de Lagarde, es decir, bajo por primera vez los tipos de interés, pero los datos van a mandar y van a decidir cuándo realizo la siguiente bajada de tipos de interés. Siguen existiendo presiones al alza sobre la inflación, pues era lógico que ayer los bancos respirasen un poquito y que aquellos valores que se habían visto más beneficiados en los últimos días, pues como eran renovables, como eran inmobiliario, ¿no? En anticipo de esa primera bajada de tipos, que es la primera desde 2019, que tampoco lo podemos olvidar, viésemos ciertas sumas de beneficios. Pero yo creo que en el medio plazo hay que tener inmobiliarias, hay que tener renovables, y que el proceso de bajada de tipos seguirá, aunque evidentemente va a haber que esperar un poquito más. Pues Natalia Aguirre, Renta 4 Banco, gracias, buen negocio. A vosotros. Adiós. Igualmente. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. «30 años con la información económica más profesional y precisa. Intereconomía. 30 años contigo». Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Amigo emprendedor. Mercaoficina te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuanto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes. A la vez que reciclamos y cuidamos del planeta. Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Mercaoficina, aciertos y ahorros. ¿Qué está esperando? La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes?
Raúl, tengo una sorpresa. ¿Sabes quién ha llegado a Madrid? Venga, te doy una pista. Vienen de China, te encantan y podemos conocerlos en el zoo hoy mismo. ¡Hola, papá! ¡Los nuevos osos panda! ¡Sí! ¡Ya están aquí! Nuestra familia crece con la llegada de Jinxi y Zuyu, la nueva pareja de pandas de Zoo Aquarium de Madrid. Te esperamos. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.